Hola estimados estudiantes, mi nombre es Liliana Escobar Serna, soy la docente de la asignatura Biomecánica y el día de hoy, en compañía de Daniela López, la ingeniera biomédica del Laboratorio de Análisis de Movimiento de la Universidad Autónoma de Manizales, realizamos para ustedes la práctica de baropodometría. Esperamos que sea de gran utilidad para ustedes para desarrollar cada una de las habilidades. Recordemos que la prueba de baropodometría nos va a permitir conocer datos de nuestros usuarios relacionados con su estabilidad, relacionados con la tipología del pie y relacionados con la distribución de carga que realizan de su masa corporal y su distribución en las extremidades. Vamos a hacer una práctica que se llama práctica de baropodometría y en ella también vamos a mirar la tipología del pie. Para poder hacer esta práctica necesitamos tomar, primero que todo, unas medidas. Esas medidas son las que vamos a tomar a continuación. La primera de ellas se llama tomar la longitud del miembro inferior. Esta es una longitud que va tomada desde el trocánter mayor hasta el borde lateral del pie, teniendo el pie en una posición de 90 grados. Para ello tenemos nuestro usuario en posición boca arriba y vamos a hacer uso de una cinta métrica. Vamos a tomar la longitud de la extremidad inferior y para ello vamos a ubicar el trocánter mayor. Para ello vamos a ubicar el centro del ligamento ilioinguinal y vamos a proyectar nuestro pulgar lateralmente. Normalmente, cuando hacemos esto, estamos en la parte superior del trocánter mayor. Si bajamos un poco el pulgar, allí tendría que estar ubicado el trocánter. El trocánter es posterior y superior. Para verificar que nuestro pulgar sí esté ubicado en el trocánter mayor, vamos a hacer un movimiento de rotación de la extremidad, sensibilizando la palpación del trocánter y cerciorándonos de su ubicación. Colocamos el centímetro número 1 en nuestro trocánter, llevando el metro por el borde lateral del miembro inferior hasta el borde lateral del pie. Aquí ya puedo soltar y corroboro que me está dando 82,5 centímetros. Este procedimiento que acabamos de explicar lo debemos desarrollar con la extremidad contralateral. Vamos a continuar con la toma de medidas. Para ello vamos a hacer la toma de la talla. Vamos a utilizar dos instrumentos. Un instrumento es el tallímetro y el otro instrumento que vamos a utilizar es una escuadra. Para la toma de la medida necesitamos que nuestro usuario esté en posición de pie con los talones pegados a la pared y los pies ligeramente separados. Asimismo, debe de estar completamente adosado a la pared, la pierna, la zona glútea, la espalda y la cabeza. Si es una niña o una mujer y tiene cola, pues simplemente le piden que se la baje o que se suelte el cabello. Una vez estamos en posición, vamos a organizar la cabeza para que esté alineada en el plano sagital. Le pedimos que tome el aire profundamente y vamos a ubicar la escuadra sobre la cabeza y formando ángulo con el tallímetro. Le pedimos a la persona que se retire y miramos la medida en el tallímetro. En este caso, 153 centímetros es la talla de Natalia, que es nuestra usuaria. Para tomar la medida de la masa corporal que tiene la persona, vamos a utilizar un instrumento que es una báscula electrónica. Lo primero que vamos a hacer es encender la báscula. Posterior a ello, le vamos a pedir el favor a Natalia que suba la báscula, los pies a los lados, la mirada al frente. Posterior a ello, debemos de mirar el dato que nos arroja la báscula, que son 56,7 kilogramos.
Los datos que obtuvimos a partir de la medición de la longitud del miembro inferior, la toma de la talla y la toma de la masa son muy importantes porque estos datos nos van a alimentar el sistema para poder que el sistema realice los cálculos internamente y nos arroje los datos que requerimos analizar. Para dar continuidad con la práctica, vamos a hacer uso de las plataformas de baropodometría o plataformas de presión. Con estas plataformas podemos hacer diferentes pruebas. Una de ellas es la prueba de estabilometría, otra prueba es la medición de las presiones plantares para conocer la tipología del pie. Para realizar cualquiera de estas pruebas, le vamos a pedir a la persona que ingrese a la plataforma y que mire un punto fijo hacia el frente. Esta prueba se puede realizar con ojos abiertos o con ojos cerrados. ¿Cuál es la diferencia? Resulta que la estabilometría nos está midiendo el control postural y en el control postural se nos integran tres sistemas. Por un lado está el sistema vestibular, el sistema propioceptivo y el sistema sensorial representado en la visión. Si yo hago esta prueba con ojos abiertos, estoy utilizando los tres sistemas. Pero cuando yo le pido a Natalia que cierre sus ojos, ¿qué estoy haciendo? Estoy bloqueando su canal sensorial de tal manera que sus otros dos canales, es decir, el vestibular y el propioceptivo, tendrían mayor demanda. Para el proceso de alimentación del sistema, entonces vamos a utilizar los datos de nuestro usuario. Por una parte, vamos a ingresar utilizando los apellidos, López Ocampo, el nombre, Natalia. Vamos a ubicar la fecha de nacimiento en día, mes y año, como nos lo solicita nuestro sistema. Vamos a ubicar el peso en kilogramos, el que medimos anteriormente, nuestra altura en centímetros, el género que es femenino, el número de zapatos no lo tenemos que diligenciar y en patología, como nuestro usuario es una persona que no tiene condición de salud preexistente, pues entonces lo vamos a dejar sin nada. En esta parte, miren que el sistema nos señala qué es la talla completa, la altura, 153 centímetros, pero además de eso nos está solicitando la longitud de cada una de las extremidades en centímetros. Esa longitud es la medida que va del trocánter mayor al borde lateral del pie. Posterior a ello le damos guardar. Inmediatamente el usuario va a ser creado y quedaríamos listos para empezar a hacer la captura del movimiento, la captura de los datos. Posterior a ello, entonces vamos a hacer el análisis, un análisis estático en las plataformas y dentro de ese análisis estático vamos a hacer dos mediciones, una con ojos abiertos y una con ojos cerrados. Cada medición tendrá una duración de 30 segundos. Natalia ya ha sido ubicada en las plataformas de presión, por eso podemos observar la imagen del pie derecho, la imagen del pie izquierdo. Cuando estemos haciendo la captura de este movimiento, entonces es bien importante que estemos observando esto. El centro de presión del pie o del miembro inferior izquierdo, el centro de presión del pie que nos representa el miembro inferior derecho, el centro de presión que estamos observando en esta parte es la representación del centro de gravedad sobre el piso. Recordemos que el centro de gravedad está ubicado al interior de la pelvis, por delante del sacro, por delante inmediatamente del promontorio del sacro, entre S1 y S2. Pero ese punto es un punto que yo no puedo medir realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Ese punto proyectado al piso debe estar dentro de la base de sustentación. ¿Cómo sé yo cuál es la base de sustentación del usuario? Porque recuerden que se parte o se traza una línea en el borde lateral del pie derecho, se traza otra línea en el borde lateral del pie izquierdo y el centro de gravedad debe estar siempre dentro de la base de sustentación. Recordemos, este punto no es el centro de gravedad. Una vez hemos realizado todo el procedimiento de medida, entonces lo que vamos a obtener son los datos. Allí es muy importante el análisis que nosotros vamos a entrar a realizar de estos. Lo primero, vamos a ubicarnos en esta toma que nos ofrece el sistema de captura del movimiento. Y vamos a ubicarnos en que este es el pie izquierdo y allá vemos el pie derecho. Miren esta columna que aparece diciendo 35,2% y 64,8%. Resulta que cuando nosotros medimos la masa de Natalia, lo que nos está diciendo ese porcentaje es que la distribución de la masa de ella es el 35% se va para el miembro inferior izquierdo y el restante 64,8% se va para el derecho. El parámetro de normalidad para poder valorar esto es que la diferencia máxima debe ser del 5%. Es decir, de lo normal es que la diferencia fuera máximo 55-45%. Cuando nosotros vemos que Natalia tiene esta distribución, tenemos que pensar en algo más. Ese algo más lo tenemos que explorar en otro tipo de valoración, en otro tipo de examen. Pero de entrada ya sabemos que Natalia tiene mayor carga de peso en el pie derecho, o sea, su cuerpo, su masa corporal se va más hacia la derecha que a la izquierda. Ese es el primer dato que vamos a comparar. Ahora, vamos a ver que el pie tiene 3 porciones. Tiene retropié, que es el talón, medio pie, que está representado en el arco plantar, y el antepié, que está representado en los metatarsianos y las falanges. El que no aparezcan colores dibujados no quiere decir que no esté descargando peso. Lo que quiere decir es que en esa escala termográfica, esa escala de colores, no alcanza a activarlos, ¿sí? No alcanza a activar esa información. Bueno, vamos a observar de esta parte que tenemos un centro de presión del miembro inferior izquierdo que se ubica en el retropié. Vamos a ubicar un centro de presión del miembro inferior derecho que también está ubicado en el retropié, pero un poco más adelante. En esta toma que les está mostrando el sistema es una toma del plano transverso. Si en ese plano transverso nosotros ubicamos este plano XY, lo que podríamos observar es que el centro de presión de todo el cuerpo, que es este, está dirigido hacia posterior y está dirigido hacia la derecha. En esta imagen que nos ofrece también el sistema, lo que vamos a observar es la tipología del pie. Para analizar la tipología del pie, entonces, miren lo relevante, estos 3 colores. Un color que es azul, un color que es verde y un color que es rojo. Los colores, lo que nos están determinando a nosotros es la porción del pie, si es retropié, medio pie o antepié. En cada uno de los lados ustedes van a observar una imagen en forma de torta donde se van a representar los porcentajes que equivalen al retropié, medio pie y antepié. Miremoslo a lado y lado. Recordemos, retropié, el color azul,
medio pie el color verde y antepié el color rojo. Esa distribución de carga que estamos observando es el resultado de la captación de la información que realizan los sensores de presión. Entonces, en la imagen podemos observar en la parte inferior cómo el pie se puede clasificar desde un arco de pie muy alto hasta un pie muy plano. En el caso de Natalia, miremos que ambos pies, el derecho y el izquierdo, están caracterizados con arco de pie alto. En esta imagen vamos a hacer énfasis en el comportamiento que tienen los baricentros. ¿Qué son los baricentros? Son los centros de presión. Y con relación a los baricentros hemos dicho que existe baricentro para el miembro inferior derecho, baricentro para el miembro inferior izquierdo y el baricentro de todo nuestro cuerpo. Cuando hicimos la prueba, Natalia estuvo 30 segundos ubicada sobre la plataforma de presión. Durante esos 30 segundos, nuestro cuerpo no se queda completamente estático. Nuestro cuerpo tiene microoscilaciones y esas microoscilaciones son lo que llamamos control postural. O sea, la interacción de lo vestibular, lo propioceptivo y lo sensorial para mantener una postura con relación al espacio, cuando estamos hablando de una postura estática. Pero también estamos hablando de la postura del baricentro en función de una tarea cuando estamos hablando de posturas dinámicas. Ahora, miremos la información que aparece detalladamente en nuestra imagen. Lo que aparece con color rojo y en estas curvas con color rojo nos está representando el miembro inferior izquierdo. Lo que aparece con color azul nos va a representar nuestro miembro inferior derecho, mientras que lo que aparece con color verde nos va a representar el movimiento del baricentro de todo nuestro cuerpo durante los 30 segundos que duró la prueba. En la parte superior, lo que vamos a ir observando es cómo el baricentro del miembro inferior izquierdo, el baricentro de todo el cuerpo y el baricentro del miembro inferior derecho se están movilizando, están realizando micromovimientos. Cuando mi cuerpo realiza esos micromovimientos, esos movimientos se traducen a la planta del pie, que va variando su presión para mantener el control postural. Esa presión es captada por los sensores de presión que tiene nuestra plataforma. Cuando nosotros miramos esta gráfica, la parte superior nos está mostrando las oscilaciones laterales, es decir, oscilación derecha-izquierda. En esta parte sería de el eje X hacia arriba me muestra las oscilaciones a la derecha y del eje X hacia abajo me muestra las oscilaciones hacia la izquierda. En conclusión, ¿uno qué podría decir? Miren cómo las oscilaciones derecha-izquierda son mínimas cuando miramos miembro inferior derecho y miembro inferior izquierdo. Pero cuando miramos las oscilaciones de todo el baricentro, o sea, del baricentro de todo el cuerpo, vemos como al inicio tuvo una oscilación hacia la izquierda, posteriormente se mantuvo en la mitad y luego osciló hacia la derecha. Esas son las interpretaciones. Sin embargo, cuando miramos el movimiento lateral y medial del baricentro total del cuerpo, vemos que ese sí tiene un desplazamiento. Primero hacia el lado izquierdo y después hacia el lado derecho. Cuando miramos la gráfica inferior, nos va a hablar de las oscilaciones en sentido anterior y posterior. Entonces, de X hacia esta parte vamos a ver los movimientos hacia adelante, o sea, de X hacia arriba vemos movimientos hacia adelante y de X hacia abajo vemos movimientos hacia atrás. Es decir,
vamos a ver cómo el cuerpo hace este balanceo. Vemos que los centros de presión de miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo y el del cuerpo en su totalidad tienen un comportamiento similar. Al inicio tienen un movimiento en el cual su baricentro se fue un poco hacia atrás. Luego se traslada hacia adelante, miren, más o menos alrededor del segundo 13-14, hace la transición y del segundo 15 hacia adelante vemos cómo sus baricentros se proyectan más hacia adelante. Es una forma muy valiosa de comprender el comportamiento postural que tiene cada uno de nuestros usuarios cuando interpretamos la información de esta manera. Entonces, miremos por favor la imagen que aparece en el extremo de la pantalla. En esa imagen vamos a observar la superposición del movimiento de los tres elementos que les acabo de explicar. Aparece el movimiento en color rojo superpuesto con el color azul y superpuesto con el color verde, lo que nos va a determinar el movimiento de nuestros centros de presión. Con esto concluimos nuestra práctica de baropodometría. En relación con el test que realizamos con ojos cerrados, entonces es importante que comparemos. Cuando el usuario cierra los ojos, recordemos que estamos eliminando el canal sensorial y estamos dejando todo a expensas de nuestros canales propioceptivo y vestibular. En el primer análisis, miremos que el comportamiento en la variación de la traslación de la masa en porcentaje no tiene mucha diferencia. Miren que la diferencia es de un 2%. Aquí estábamos en el 35 y en este momento estamos en el 37. En la segunda imagen miremos que el pie sigue siendo, en ambos, tanto derecho como izquierdo, sigue siendo un pie con un arco de pie alto. O sea que tampoco hay una diferencia importante en el cambio de tipología del pie cuando tenemos los ojos abiertos o los ojos cerrados. Ahora miremos la tercera imagen que nos está arrojando información de la estabilidad. Nos está diciendo cómo se movilizan nuestros centros de presión. En estas sí vamos a ver diferencias relevantes. Miremos cómo el miembro inferior izquierdo tuvo disminución en sus oscilaciones, tanto en sentido lateromedial derecha-izquierda como en sentido antero-posterior. Si miramos la imagen del lado derecho, vamos a ver que su movilidad en sentido derecha-izquierda sigue siendo disminuida, pero la movilidad en sentido anterior y posterior se ve aumentada con relación a la gráfica que vimos de ojos abiertos. Y nuestras mayores diferencias las vamos a observar en el centro de presión de todo el cuerpo. Miremos cómo tuvo una ampliación y dejó de estar tan desplazado hacia el lado posterior y tiene un desplazamiento más hacia el lado anterior y hacia la derecha. Con esto concluimos nuestra práctica de baropodometría. Hicimos un inicio en el cual tomamos unos test específicos, luego pasamos a trabajar con el sistema y con las plataformas y finalmente realizamos un análisis de la información que obtuvimos de nuestro usuario. Muchas gracias.